Madre mía, gente. Ojo a lo último que ha salido de Can Yaman. El tío anda diciendo por ahí que tiene ganas de ser padre. Sí, como lo oyes. Y lo más fuerte es la reacción de Demet Özdemir a todo esto. Ha sido lo más inesperado. Para ser honestos, yo me quedé de piedra cuando lo leí. Can Yaman y paternidad, ¿en serio? Es que el tío es un torbellino, vive a 1000 por hora, de viaje en viaje. Pensaba que lo de formar una familia estaba en el último cajón de su lista, si es que estaba. Pero parece que algo ha cambiado. Y ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dice Demet? Pues según cuentan por ahí, su reacción fue sorprendente. No se asustó, no lo echó para atrás. Al contrario. Parece que le hizo hasta gracia. O eso es lo que se rumorea en los corrillos de Turquía. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está en un momento de su vida en el que se plantea cosas más serias. Ya no es solo la fama, los proyectos, las fans. A lo mejor empieza a pensar en el futuro, en sentar cabeza. Y claro, si ha sido algo que ha compartido con Demet, pues la reacción de ella cobra mucho más sentido. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Can para limpiar su imagen, para parecer más maduro y responsable. Que quiere que el público lo vea como un tío serio, no solo como un sex symbol. Y mira, no digo que no tenga algo de eso, porque a veces estos famosos hacen lo que sea por mantener el spotlight. Pero yo sospecho algo más profundo. Can y Demet tuvieron una historia, ¿os acordáis? Saltaban chispas. Y aunque ahora cada uno vaya por su lado, parece que todavía hay algún tipo de conexión. Si él le ha contado esto a Demet, es porque confía en ella, porque quizás todavía le tiene un cariño especial. Y la reacción de ella, de no salir corriendo y más bien tomarse bien la noticia, me dice que quizás todavía hay algo ahí, aunque sea de amistad. A ver, pensemos. Si Can de repente dice quiero ser padre y se lo cuenta a Demet, ¿qué se espera? Que ella se ponga celosa, que lo critique, ¿no? Pues va a ser que no. Que ella lo tome con humor y hasta con una sonrisa. Eso es lo que nos deja a todos pensando. Quizás Demet ve en Can a un buen tipo más allá de las cámaras. A alguien que está evolucionando, que está creciendo como persona. Y si ella está feliz con su vida ahora, pues que él encuentre su camino, incluso si es ser padre, pues le alegra. Ojo, que no estoy diciendo que vayan a volver nada de eso. Pero sí que hay un respeto mutuo, una buena onda que ha quedado. Yo me imagino la conversación. Can con su rollo apasionado, soltando quiero ser padre. Me veo con una familia. Y Demet con esa sonrisa que tiene, mirándolo y diciéndole algo como, ay, Can, qué cosas dices, pero me alegro por ti. Sería épico. Lo que sí está claro es que Can Yaman no deja indiferente a nadie. Si por algo ha sido famoso es por ser un personaje impredecible. Y ahora, con esto de la paternidad, pues más todavía. Se ha puesto el listón muy alto para cualquier futura pareja. Y la reacción de Demet es la guinda del pastel. Demuestra que ella es una mujer madura, que sabe gestionar estas situaciones. No se ha echado a llorar, no ha montado un drama. Ha sido todo lo contrario. Y eso, amigos, es lo que ha sorprendido a todos. Yo creo que esto va a dar para hablar mucho. A ver si Can Yaman se anima y nos cuenta quién es la afortunada que le hará padre. Y mientras tanto seguiremos atentos a las reacciones de Demet. Porque si algo sabemos de ella, es que nunca defrauda. ¿Y vosotros, qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman realmente quiere ser padre o es solo una pose? ¿Y qué os parece la reacción de Demet? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que quiero saber qué os ha parecido este salseo.